Mis apreciados hermanos, qué gusto saludarlos para iniciar nuestra cuarta lección de la doctrina de los seres espirituales. Entonces, mm, vamos a comenzar. Esta vez vamos a ver entonces, dentro de nuestro curso de doctrina del hombre y doctrina de los seres espirituales, hoy comenzamos con la doctrina de los seres espirituales. Eh, Damos gracias a Dios por este momento que Él nos permite estar juntos. Les Me alegra mucho poderles saludar y vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que está tomando este curso. Te ruego que, por favor, en tu infinita gracia, en tu misericordia, nos ayudes a entender este tema, a que podamos verlo desde la perspectiva bíblica, Señor, y que esto nos sirva, Señor, para nuestra iglesia, para nosotros mismos y para enriquecernos más y más en tu palabra, Señor, y poder, Señor, actuar conforme a lo que ella nos enseña. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, entonces, en Doctrina de los Seres Espirituales, ¿qué vamos a ver unos conceptos, vamos a ver el origen, vamos a ver unas características y vamos a ver una jerarquía dentro del tema de la parte espiritual. En esto vamos a tener nuestra primera lección. Nuestra segunda lección vamos a ver todo el tema que tiene que ver con los ángeles caídos. Vamos a hablar de Satanás. Y pues ahí vamos a ver unas características. Después vamos a ver Génesis capítulo 6. Vamos a ver un apartado de Génesis capítulo 6. Muy importante, alguien allá debe servirle, alguna vez me preguntó el hermano Víctor exactamente. Y a raíz de esa pregunta quise ponerlo en esta presentación y dar un punto específico para esta. Y vamos a ver el ángel de Jehová. Esa va a ser nuestra segunda lección. En nuestra tercera lección vamos a ver todo el tema de la guerra espiritual. Y bajo esas tres lecciones, espero que podamos cubrir estas tres lecciones, vamos a ver todo el tema de la doctrina de los seres espirituales para que en nuestras últimas lecciones podamos ver el apartado que tenemos para ustedes en cuanto a doctrinas heréticas contemporáneas. Entonces, sin más preámbulos, mis hermanos, comenzamos. Conceptos. Bueno, entonces, en la doctrina de los seres espirituales tomaremos el concepto de la angelología. Aquí, entonces, todo lo que tiene que ver como seres espirituales lo vamos a tomar como angelología. ¿Qué es la angelología? ¿O para qué, cuál es el propósito de este curso? Entonces, básicamente nos queremos centrar en todo lo que es la parte Biblia y teología. ¿Mm? Y queremos, pues, a raíz de este curso, erradicar algunos errores o posiciones que no tienen realmente un fundamento bíblico. ¿Qué podemos decir? En la Biblia se encuentran 463 referencias a los seres espirituales, o sea que no son pocas las referencias. La palabra ángel la encontramos 296 veces y se mencionan palabras especiales que, como veremos, denotan categorías o rangos, como son arcángel, serafines y querubines. Entonces, como les decía, en esta materia nos vamos a enfocar en la palabra ángel, investigando lo que nos enseña esta palabra en cuanto a la angelología. Listo. ¿Qué otro concepto vamos a tener en cuenta? Entonces, según el diccionario bíblico de Mirrell Penei, la palabra ángel lo define o redefine de la siguiente forma. Ángel es un ser sobrenatural o celestial mayor en dignidad que el hombre. Entonces, primera característica, ya empezamos a ver, es un ser espiritual, no es un ser natural. En el Antiguo Testamento tenemos la palabra hebrea Malek y en el Nuevo Testamento tenemos la palabra griega ángelos. Entonces hay personas que le ponen a sus hijos ángelo o ángelo. Entonces a esto viene esta palabra griega. Entonces la palabra ángelo quiere decir o significa llevar un mensaje. Entonces, si tendríamos que traducir qué es un ángel, es un embajador, un mensajero o un ministro, es decir, alguien que está entregando un mensaje.
El término ángel no es un nombre personal, sino que es un título que describe un oficio y ya ha llegado a ser un término general usado para describir criaturas o seres supernaturales. Entonces, hermano, no es personal, es un título. Listo. Bueno, los ángeles son seres espirituales personales sin un cuerpo físico real. Claro, si estamos hablando de seres espirituales, entonces estamos hablando de que no poseen un cuerpo físico real. Entonces, otra característica es que el hecho de que no tienen cuerpos físicos no afecta que tengan personalidades, ¿sí? Por tanto, ¿qué poseen? Poseen inteligencia, muestran emociones y demuestra que tienen voluntad. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 8, verso 29 y vamos a leer. Como les decía, es importante que podamos tener nuestras Biblias a mano o que usted previamente, si ya leyó la lección, pues haya podido revisar cada una de estas citas. Entonces, Mateo capítulo 8, verso 29, ¿qué nos dice? Nos dice así: y gritaron diciendo, ¿qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Entonces, el contexto de este versículo es el endemoniado gadareno, donde esos demonios están hablándole al Señor. Entonces, vemos que tienen inteligencia. Por tiempo, vamos a leer solo una cita. Lucas capítulo 2, verso 13. Y este pues, es un versículo muy conocido, además es la portada de nuestro estudio, es cuando los ángeles están cantando y están dando la gloria al Señor por el nacimiento de Jesucristo. Y de repente apareció una multitud de los ejércitos celestiales alabando a Dios y diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Estoy leyendo la versión de la Biblia de las Américas. En la lección Reina Valera dice, gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad. Entonces los ángeles demuestran emociones. Y Lucas capítulo 8, versos 28 al 31, donde vamos a ver que demuestran que tienen voluntad, nos dice así, versos 28 al 31. Al ver Jesús, gritó y cayó delante de él y dijo en voz alta, ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque él mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues muchas veces se había apoderado de él y estaba atado con cadenas y grillos y bajo guardia. A pesar de todo, rompía las ataduras y era impelido por el demonio a los desiertos. Entonces Jesús les preguntó, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Entonces demuestra que tienen voluntad. En este caso, seguimos hablando del endemoniado gadareno. Entonces, estas características que tienen inteligencia, que muestran emociones y que demuestran voluntad, hacen parte, aplica para los dos tipos de ángeles. Estamos hablando de buenos y malos. Los buenos son los que pues llamamos santos y los malos somos a los que llamamos demonios. Normalmente yo sé que en nuestra cultura a los demonios damos ese nombre y a los ángeles como si fueran buenos, pero tenemos que tener en cuenta que tanto los demonios como los ángeles o esos ángeles caídos como los ángeles del Señor son ángeles y son estas características. Cuando nosotros vimos la doctrina del hombre, vimos que Dios había dotado de inteligencia. La diferencia entre los ángeles y los seres humanos es que nosotros tenemos un cuerpo físico, ellos no lo tienen. Pueden, la Biblia nos dice que en determinado momento, como lo vamos a ver, pueden llegar a tener un cuerpo físico, pero realmente no es que ellos tengan un cuerpo físico. Y este el tema del cuerpo físico es para un tema muy puntual que el Señor hizo. Entonces, realmente lo primero que tenemos que ver es que no hay un cuerpo físico para los ángeles. Ahora,
vamos a ver el origen. ¿Qué nos dice el origen? El origen nos dice, bueno, la Biblia no tiene un tiempo exacto de la creación de los ángeles, ¿sí? La Biblia no nos habla de eso. Sí nos habla cuándo fue creado el hombre, ¿sí? Porque la Biblia es dada para el hombre, la redención es dada para el hombre, y en ningún momento nos dice cuándo fueron creados los ángeles. Ahora, desde la perspectiva teológica, la doctrina escritural, es decir, la parte de la angelología, entonces recibida por la iglesia dentro de lo que es la ortodoxia cristiana, o sea, lo correcto del cristianismo, se opone primero a la teoría de que eran emanaciones efímeras de la deidad. O sea que, ¿qué quiere decir esto? Que Dios, como la deidad, tuvo emanaciones y entonces que esas emanaciones salieron los ángeles. Entonces, no, la escritura nos enseña que Dios absolutamente creó todo y dentro de esa creación también están los ángeles. Eh, ¿A qué más se opone? A la teoría gnóstica de que eran emanaciones permanentes o iones. Y eso, acuérdese cuando vimos, o bueno, hermano, cuando usted hizo su eh, lección, cuando vimos el módulo de epístolas generales, en epístolas generales vimos cómo los gnósticos se presentaron durante el primer siglo hasta el segundo siglo y todos los apóstoles, pues nos dice que Pablo, Pedro, Juan, siempre trataron de enseñar de forma correcta para que el gnosticismo que trató de permear a la iglesia con sus filosofías, pues ellos en la escritura nos muestra cómo enseñaron para que la iglesia no se fuera detrás de ese tipo de pensamiento filosófico. Así que lo que podemos ver nosotros aquí es que esa postura, aún en ese aspecto, los gnósticos trataron de dar su filosofía. Y es algo parecido a lo anterior, que no eran efímeras, sino que eran permanentes. Entonces, es la diferencia entre la una y el otro. Y la tercera aspecto que la escritura nos enseña tiene que ver con la postura racionalista. ¿Qué dice la postura racionalista? Que eso se da más, es a partir del siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, es que niega la existencia real, ¿sí? Y atribuye las declaraciones espirituales, a supersticiones populares adaptadas por los escritores sagrados en acomodación a las opiniones de su época o a las personificaciones poéticas de los poderes de la naturaleza. Entonces, cuando hablamos de la angelología desde el punto de vista bíblico, tenemos que tener en cuenta que no tiene nada que ver con estas tres posiciones. Cada una de estas tres posiciones de una u otra forma también ha querido permear la iglesia. Uno, pues diciendo que viene de algo de Dios, que fue efímero y realmente no. Lo que la Biblia también nos enseña es que hay un número finito de ángeles. Son muchísimos, pero son finitos. Dios los creó y son finitos. Lo segundo es que los gnósticos, pues ustedes siempre vieron que cuando vimos epístolas generales, que para todo hicieron algún tipo de filosofía o trataron de poner doctrina. Y en este aspecto, pues no están diciendo que fue una emanación efímera, sino que fuera una emanación permanente, o sea, como si Dios estuviera creando todavía ángeles. Y la Biblia no nos enseña eso, la Biblia nos enseña que hay un número finito de ángeles. Y ya la postura racionalista que tiene que ver con el hombre, pues entonces niega cualquier tipo de cosa. Dice, no hay ni ángeles, no hay demonios, todo eso tiene que ver con supersticiones populares y si lo pusieron allá en la Biblia, pues era más bien como para cuadrarlo de acuerdo a su época y enseñarle a la gente de acuerdo a su época. Bueno, ¿cuáles son las características de los ángeles? Primero que podemos decir es que como son creados, entonces también son limitados. Primera característica que tenemos que pueden tener un mayor conocimiento del hombre. Entonces, indiscutiblemente, claro, al ser seres que tienen más tiempo, pues también tienen más conocimiento y como vimos, también son inteligentes, también tienen emociones, entonces también están aprendiendo a través de la observación y de lo que ven al hombre y todos, tanto los caídos como los no caídos, están sujetos a Dios. Entonces, estas son las primeras
características que debemos tener en cuenta. No es que los ángeles caídos no estén sujetos a Dios. Absolutamente todo en la creación está sujeto a Dios. Ahora, algunas actividades que la Biblia acredita a los ángeles. Entonces, primero que alaban a Dios, Salmo 148, versos 1 y 2, Isaías capítulo 6, verso 3. De por sí también que cuando tomamos la imagen para nuestro curso, estamos tomando la imagen. ¿Se acuerda cuando Isaías dice que él estaba ya en el templo y entonces él tuvo una visión y dijo, miserable de mí, porque aquí yo ya vi a Dios, aquí ya me muero. Pero dice que un ángel vino y tocó con sus labios y dijo, bueno, sé limpio, y él pudo ver toda la visión de Dios. Y Isaías podemos ver todo el tema del entendimiento de Cristo en ese libro. Adoran a Dios, Hechos 1:6, Apocalipsis 5:8. En Apocalipsis sí que vemos esto, vemos millones y millones, algo parecido a lo que vimos aquí en Lucas, que estaban adorando a Dios. En Job capítulo 38, versos 6 y, 10, 6 y 7 dice que se regocijan en lo que Dios hace. Y Job también es un libro que en su primer capítulo nos muestra esas características que vimos, que están mostrándonos aquí en esta diapositiva, que son limitados, que son creados por Dios y que están sujetos a Dios. Sirven a Dios, Salmo 103:20, y se presentan delante de Dios, como les comentaba, en Job capítulo 1, verso 6. Entonces, importantísimo estas características. ¿Qué más podemos ver de características? Son instrumentos de juicio en las manos de Dios. Ya cuando Dios quiere traer juicio, pues a los que utiliza es a los ángeles. También nos dice en Hechos capítulo 12, versos 5 al 10, ¿se acuerdan que cuando Pedro estaba en la cárcel, entonces la iglesia estaba clamando, 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 y bueno, Dios trajo su respuesta a esa oración a través de un ángel? Dice que el ángel entró, ¿cierto?, a la cárcel, él le quitó las cadenas a Pedro, le dijo que se cubriera y pasaron todos por todas las puertas de la cárcel, aún por la puerta de la ciudad, y las puertas sencillamente se iban abriendo y Pedro pudo llegar donde los hermanos que estaban orando y se pudo regocijar con ellos y ellos pudieron ver la oración, la respuesta a la oración que Dios hizo en su pura misericordia. Dice que ayudan a ganar gente para Cristo. Eso lo vemos en Hechos capítulo 8, verso 26. Observan el orden, el trabajo y el sufrimiento de los cristianos. Aquí lo podemos ver en Primera de Corintios 4:9, Primera de Corintios 11:10, Efesios 3:10 y Primera de Pedro 1:12. Animan en momentos de peligro, Hechos 27, 23 y 24. Específicamente lo podemos ver con el apóstol Pablo, y cuidan de los justos en el momento de su muerte. Lucas 16:22. Estas son las características de los ángeles. Bueno. Ahora, la jerarquía angelical. Y aquí usted en su libro tenía este mismo cuadrito. Yo procuré aumentarlo un poquito para que pudiéramos revisar. Entonces tenemos 3 secciones. Dentro de esas 3 secciones que tenemos, primero tenemos una primera sección que son tronos, la segunda poderes y principados. En la segunda línea de la primera sección tenemos querubines, dominios y arcángeles. En la tercera línea de la primera sección, serafines, potestades o autoridades y los ángeles propiamente dichos. Entonces, vamos a mirar, por favor, Colosenses capítulo 1, versos 16. Colosenses es después de Filipenses, mis hermanos, para los que de pronto estén buscando. Entonces dice, verso 16 dice, porque en él, está hablando de Cristo, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Entonces nos está hablando de quién, de Cristo. ¿Y quién creó? Entonces nos está hablando de esto. Tronos, poderes, principados, dominios.
Listo, poderes. Entonces, se refiere a los ángeles quienes tienen el término, aquí se utiliza un término dunameis, que es usado en Romanos 8:38, por favor, para que lo miremos. Usted tiene ahí su cuaderno, su libro, para que después pueda entrar a mirarlo un poquito más profundamente, pero Romanos 8:38, ¿qué nos dice? Dice, ni lo alto, perdón, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que nos estaba diciendo aquí Pablo? Que estos poderes, o sea, estos ángeles poderosos, pero en medio aún de ese poderío, pues ninguna cosa nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. El término principados también se utiliza aquí, en este mismo capítulo. Estamos mirando la tercera sección. Entonces, poderes, potestades, principados, todo esto tiene que hablar de estructura angelical. Bueno, ¿qué más podemos ver aquí? En nuestra segunda línea de la primera sección habla de querubines. Entonces, podemos verlo en Ezequiel capítulo 41, verso 18, Ezequiel capítulo 10, 21, Jeremías 3, perdón, Génesis 3, 24. Mil disculpas. En Génesis 3, 24, que fue cuando ustedes que estuvieron leyendo ahora sobre la doctrina del hombre, pues recuerde que cuando el hombre cayó, lo que Dios puso fue que puso dos querubines, dice que con espadas encendidas, para que el hombre nunca más pudiera volver al huerto. ¿Sí? También nos dice que cuando se creó el arca, ¿cierto? En el lugar santísimo, cuando Dios mandó a hacer el arca allá en Éxodo a Moisés, la tapa del arca eran dos querubines que se estaban mirando el uno al otro y estaban extendiendo sus alas. ¿Mm? Bueno, y este es el tema de los querubines, o sea, son ángeles poderosos. Los de arriba son como su organización, y ya aquí empezamos a ver un poco más. Dominios, nuevamente Colosenses 1:16, como lo leímos. Entonces, determina señorío, poder y autoridad. La palabra griega utilizada es kuriótetes, que viene de la palabra curios. La palabra curios viene, si uno la traduce al español, sería señor. Es la misma palabra traducida autoridad en Judas 8. En Judas 8, versículo 8, tiene que ver con esto. Esta palabra no es usada exclusivamente con la relación de seres angélicos, pero sí indica que tienen poder, o sea, dominios. Como varios de esos ángeles tienen ese dominio. Arcángel, o sea, ya miramos querubines, ahora vamos a ver arcángel, pero la palabra arcángel ya es un poco más, ¿sí? Ya es un poco más específica en cuanto a algún tipo de esta angelología. Entonces viene del griego arcángelos, que gobierna, que dirige, que comanda, que lidera. Entonces podríamos decir que es como un capitán, comandante, un general. Señala supremacía, uno de los primeros en su clase o liderazgo ante determinado grupo. Por tanto, podría traducirse como el capitán de los ángeles o como uno de los primeros ángeles. Lo podemos ver en Daniel capítulo 10, verso 13 y verso 21, y en Apocalipsis capítulo 12. Miremos un momentico Daniel. Entonces, Daniel capítulo 10. Recuerden que ahí lo que nos dice es que Daniel estaba orando, llorando, llorando, ¿sí? Versículo 13. Perdón, mis hermanos. Capítulo 13 dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días, pero aquí Miguel, uno de los primeros príncipes, vino en mi ayuda, ya que yo había sido dejado allí con los reyes de Persia. Lo que está hablando es que él estaba orando, y lo que está diciendo es, mire,
Este se me opuso, ese arcángel, y Dios, pues también mandó su arcángel. Ahora, cuando dice que se opuso, pero de todas formas, bueno, lo vamos a ver más adelante. Aquí el Señor contestó la oración de Daniel, que era lo que habíamos visto en unas características. Serafines, Isaías 6, versos 1 al 8. Del hebreo seraf, que quiere decir ardiente, el que quema. ¿Se acuerdan lo que les estaba diciendo Isaías? Entonces tomó el serafín tomó ese carbón encendido, dice que lo puso en los labios, se limpio, porque tú habitas en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, y aún nuestros labios tampoco es que muchas veces digan palabras que sean muy puras. Entonces, este tipo de ser espiritual, así como los querubines, son asociados con la gloria de Dios y la guardia del trono divino. Potestades o autoridades. Se refiere a ángeles que tienen responsabilidades imperiales. Efesios 3:10 o autoridades, Colosenses 1:16, Colosenses 2:10 y 15. La palabra griega traducida para potestades en estos versos es la palabra griega oxousiais. Entonces, para que usted pueda ver. Entonces, demandan autoridad. Y en la tercera sección son los ángeles, propiamente dicho, los cuales son los mensajeros del Dios Altísimo. En muchos textos bíblicos solamente aparece el título del ángel, mas no aparecen sus nombres. ¿Qué podemos decir en cuanto a los ángeles? Bueno, algunos teólogos dicen que Dios como conoce, aunque son muchísimos, son millones, pero son finitos, y Dios conoce el nombre de cada uno de ellos. A nosotros en la escritura, eh, digamos que, qué nombres aparecen? Entonces, para nosotros es muy común escuchar de Miguel, es muy común escuchar de Gabriel, ¿cierto? Son nombres comunes de ángeles. O sea, si nosotros conocemos y hemos leído la escritura, hemos podido encontrar esos nombres. Pero, indiscutiblemente, que lo que se dice es que si Dios los creó, conoce el nombre de cada uno de ellos, así como Dios conoce el nombre de cada uno de nosotros. Así como hoy en día podemos decir que la población mundial puede ser de 5 o 8 billones de seres humanos, Dios conoce el nombre personal de cada uno de estos personajes. Entonces, mis hermanos, esta es nuestra primera lección acerca de los ángeles. ¿Qué es importante tener en cuenta? Vuelvo y me devuelvo un poquito, es en cuanto a que, recordemos, son limitados. ¿Por qué? Porque son creados. Tienen conocimiento, un conocimiento más alto que el hombre, pero indiscutiblemente que están sujetos a Dios. Esas son 4 características que nosotros debemos tener en cuenta, que aplican tanto para los ángeles caídos como para los ángeles no caídos, los ángeles que están con Dios. ¿Qué nos dice la escritura para irnos adelantando en nuestra próxima clase que vamos a ver los ángeles caídos? Nos dice que en algún momento una tercera parte de estos ángeles cayeron, se rebelaron contra Dios y pues como su comandante era un ángel que se llamaba Satán o Luzbel, ¿sí? Y entonces ahí tenemos también un tema teológico, porque tanto en Isaías capítulo 10 como en Ezequiel, y me estoy adelantando un poquito, aunque se está hablando del rey de Tiro y el rey de Babilonia, muchos teólogos pueden ver y decir que también estaba hablando de ese momento en cuanto estos ángeles se rebelaron. La verdad, la discusión teológica es que solamente estaba hablando de estos reyes, pero otros dicen, mire, es que seguramente que sí, que está hablando de esos reyes, pero es tan preciso lo que está mostrando de cómo fue que el orgullo, la altivez hizo que subiera en el corazón de estos seres espirituales y cómo se rebelaron contra Dios. Entonces es la primera cosa que por favor vamos a mirar. Les animo por favor a que terminen de mirar estas citas que estábamos revisando aquí y podamos tener pendiente nuestro tema. Eh, bueno, hasta aquí va nuestra lección número 1 y muchas gracias mis hermanos. Espero que esta lección
pueda seguir siendo de provecho para usted. Por favor, es lo básico. Entonces le animo a que tome su material, siga leyendo, revise las citas, como dijimos, vaya tomando notas y esperamos a que esto nos pueda ayudar para que podamos proseguir en en nuestro estudio. Entonces, nuestra próxima lección vamos a ver todo lo que son los seres caídos, vamos a estudiar un poco lo que es Satanás, vamos a ver Génesis capítulo 6 y vamos también a ver el tema del ángel de Jehová. Bueno, mis hermanos, bendiciones, que estén muy bien.